estamos para eso, ¿eh? No es que ahora que empiezo la clase no pueden preguntar, por supuesto que sí. Bueno. Bueno, vamos a empezar recordando un poco lo que habíamos visto de matriz ortogonal, ¿se acuerdan? Matriz ortogonal. Digo así rapidito para poder seguir. Entonces decíamos U real, n por n, ¿no? Es ortogonal si, dos puntos, y decíamos que U traspuesta por U es igual a U por U traspuesta y es la identidad. Y entonces sabíamos que las matrices de este tipo, ¿no? Esto también me estaba indicando que la traspuesta era la inversa, o sea que esta es una matriz inversible, aquí en buscar la inversa es muy fácil. Y después decíamos que si preservaba, ¿no? U por X, U por Y, era igual a X por Y. Es decir, cuando yo al vector X lo multiplicaba por U y al vector Y lo multiplicaba por U, entonces el producto interno de esos dos, que eran las imágenes, digamos, de X y, me daba lo mismo que X y. Esto es cuando uno dice, preserva el producto interno. Pero si hago producto interno entre X y lo hago entre X y, recordemos siempre que el producto interno que usamos es el canónico, X traspuesta por Y, ¿no? Producto interno canónico. Bueno, y esto por supuesto me da también que preserva la norma. U por X es la norma de X, preserva el producto interno y preserva la norma. Por eso también preserva los ángulos, ¿no? Porque coseno de el ángulo entre UX, UI, ¿no? Entre estos dos vectores, que era el producto interno entre UX, UI, sobre la norma de UX por la norma de UI. Pero la norma de UX, UI, es igual a la norma de XY. Y la norma de XY, bueno, y la norma de UX es la norma de X, la norma de Y, que esto es igual al coseno del ángulo entre X y Y. Es decir, preserva los productos internos, por eso preserva las normas y en reales, ¿no? Todo lo estamos viendo en reales, preserva los cosenos, o sea, el coseno de los ángulos, digo, preserva los ángulos, que ya habíamos visto todo esto, una rotación, pero bueno, vamos viendo las propiedades. Después otra cosa que habíamos visto era que si lambda, ¿no? Real es autovalor de U, entonces módulo de lambda es 1, o sea, los autovalores de U reales son 1 menos 1. Ojo, puede haber autovalores complejos, pero si estoy en cuerpo real, yo voy a decir que el único autovalor es, o los únicos, son 1 y menos 1. Bueno, y otra propiedad... Profe, sí. Eso a mí me cuesta entenderlo. Si U es la matriz, no sé, 3×3, va a tener más de 2 autovalores. Muy bien. Entonces puede tener 1 menos 1 y otra vez 1 menos 1, o sea, puede tener 3 reales, o puede tener 1 real, que sea 1, y 2 complejos conjugados. Está bien, está bien. ¿Entendés? Sí, sí, sí. O sea, puede ser si los reales van a valer 1, después puede tener complejos. Si yo estoy pensando en cuerpo real, yo te voy a decir que los únicos autovalores que tiene es 1 y menos 1, pero puede tener autovalores, Claro, o sea, las puede raíces del repetirse. polinomio, ¿sí? Claro, sí, también pueden repetirse, sí, sí. Pueden repetirse también, ya vamos a ver ejemplos con eso. Bueno, y otra cosa que también tendrían que saber para lo que vamos a hacer hoy, que no lo voy a demostrar, pero es bastante evidente. Habíamos dicho que si lambda 1 era distinto a lambda 2, o sea, 1 y menos 1, si estoy en reales, entonces los autovectores asociados eran ortogonales, ¿no? Es decir, U por B1, lambda 1 por B1, U por B2,
lambda 2 por B2. Esto es para decir que son autovalores asociados, lambda 1 asociado a B1, lambda 2 asociado a B2, sabiendo que el B1 no es el nulo y B2 no es el nulo. Yo podría haber dicho lambda 1 asociado al autovector B1, lambda 2 asociado al autovector B2, lo digo así. También lo habíamos visto. Y por último, lo que no habíamos visto, pero se los escribo y busquen las demostraciones si quieren, no están, antes estaban en las prácticas, pero como las sacaron, que decimos que si S es un subespacio invariante, ¿qué quiere decir esto? Invariante por U, y esto quiere decir que para todo X perteneciente a S, cuando yo lo multiplique por X, también va a pertenecer a S. Es decir, es un subespacio que cuando yo multiplique por U, los vectores que están ahí adentro no se me van del subespacio. Eso quiere decir subespacio invariante. Entonces, si S es un subespacio invariante por U, o sea, para todo X que está en S, U por X también está en S, entonces, ¿no? Esto es como la definición de subespacio invariante. S ortogonal también es un subespacio invariante. Es decir, que también para todo vector, es decir, que para todo I, vamos a decir, qué sé yo, pertenecientes a S ortogonal, cuando yo haga U por I, también va a pertenecer a S ortogonal. Esto es importante para algunas de las cosas que vamos a ver hoy, aunque no voy a hacer la demostración, pero está en los episodios. Los otros habíamos hecho, pero estos no. Pero entonces, bueno, ahora empecemos a ver la cuestión más linda de todo esto, que un poco habíamos empezado a ver la clase pasada, que es la interpretación geométrica. ¿Para qué sirven estas matrices que tienen todas estas propiedades? Y vamos a ver que justamente por esta propiedad de que preservan las normas y preservan los ángulos entre vectores, estas matrices lo que van a hacer es provocar rotaciones o simetrías. Algo habíamos visto en la clase pasada y ahora lo vamos a ver en detalle y en forma más teórica. Y a eso se le llama isometrías. Entonces vamos a decir que dada una transformación, vamos a poner isometrías. Y lo vamos a ver un poquito más, no demasiado, porque tampoco es la idea estudiar profundamente las isometrías, ni mucho menos, pero entender un poquito qué son. Entonces, vamos a decir, dada una función, vamos a empezar primero en R2. Después vamos a ver en R3, que son las únicas que nos van a importar. Entonces, primero en R2. Entonces, vamos a decir, sea f de R2 en R2, tal que f de x es u por x, tal que u perteneciente a R2 por 2, por supuesto, porque si va de R2 en R2, es ortogonal. Entonces, esta f es una isometría. Es decir, esta sería la definición de isometría. ¿Está bien? Algo que me olvidé, justamente, es cómo nos damos cuenta cómo nos dábamos cuenta que una matriz era ortogonal. Hay algo acá que me faltó que es re, super, ultra importante, que es para comprobar que una matriz es ortogonal. ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerda alguno o alguna? El producto interno de sus columnas son de 0 y tiene norma 1. Exactamente. Las columnas y las filas forman Bond de R a la N. Las columnas forman, ¿se acuerdan que lo habíamos demostrado? Es re importante, forman Bond de R a la N. Y son todas equivalencias, digamos, si forman Bond de R a la N, es una matriz ortogonal. Y si es una matriz ortogonal, forman Bond de R a la N, en realidad.
Bueno, es decir, estas serían como equivalencias, ¿no? Luego estas vendrían a ser propiedades. Las columnas forman bond de R a la N. Ah, quería poner que las filas también. Vamos a manejarnos por columnas, pero como habíamos visto que si una matriz es ortogonal, su traspuesta también lo es, entonces podemos decir que si las columnas forman bond, cuando la transpongo van a ser filas, ¿no? Digo, eso era re importante para darnos cuenta. Bueno, entonces, vamos a decir que esto es una isometría. Entonces vamos a decir, bueno, a ver, ¿cómo pueden ser las matrices U? Yo voy a decir, las matrices U, estoy en R2 por 2, ¿no? Pueden tener este formato, AB y menos BA, porque fíjense, tal que A cuadrado más B cuadrado me dé 1. Porque entonces acá tengo matrices cuyas columnas forman una bond, porque la segunda columna es ortogonal a la primera para el producto interno canónico y cada una tiene norma 1. O sea que van a tener o esta forma, y vamos a ver que cuando tienen esta forma, después lo vemos bien, pero va a provocar una rotación. Ahora, después lo vemos. O tienen esta otra forma, que va a ser, bueno, si la primera columna sigo llamándole AB, A cuadrado más B cuadrado es 1, pero la otra le pongo el signo en el otro lado, obvio, ¿no? Porque podría tener de cualquier manera. También, obviamente, A cuadrado más B cuadrado es 1. Fíjense que acá el determinante, ¿cuánto vale? El determinante de U, ¿qué me da? A cuadrado más B cuadrado, o sea, es un 1. Y en cambio en este voy a decir que es una simetría. Y el determinante, ¿cuánto me da? Es menos A cuadrado menos B cuadrado, es decir, menos 1. Y esta va a ser la forma de que tenemos de clasificarlo, cuando en R2 por 2, ¿no? Cuando el determinante es 1 es una rotación, y ahora vamos a ver por qué, obviamente. Cuando el determinante es menos 1 es una simetría. ¿Por qué? Vamos a empezar con A. Con A. Tengo esta matriz U. A menos B, BA. Fíjense que si yo buscara los autovalores, el polinomio característico de esta sería lambda menos A al cuadrado más B cuadrado, ¿no? Este es el polinomio característico. Si yo quiero que esto sea 0, entonces pongo, bueno, si B fuera 0, si B es 0, entonces yo sé que hay raíces reales de esto, hay raíces reales, pero como recuerdo, ¿no? B es 0. Como recuerdo que si lambda es real, entonces lambda es 1 o menos 1, entonces quiere decir que A, si lambda fuera 1, A tiene que valer 1, y si A fuera menos 1, A tiene que valer menos 1. Es decir, que si B vale 0, estoy en las matrices U, que pueden ser 1, 0, 0, 1, o U puede ser menos 1, 0, 0, menos 1. O sea, la identidad o menos la identidad. Bueno, si B no vale esto, está a la vista. Si es la identidad, listo, la estoy viendo. Es una matriz ortogonal y sí, provoca una rotación de 360 grados, no esta. Y esta, una rotación de 360 grados en un sentido y esta en el otro. Digamos, si yo lo multiplico por 1, 0, no, esta de 180, perdón. A por el 1, 0 me va a quedar el 1, 0 y el 0, 1 me va a quedar el 0, 1. O sea, puedo pensar en una rotación, pero de 180 grados. En cambio, el 1, 0 es menos 1, 0. O sea, es una rotación de 180. Bueno, son casos muy particulares que están muy sencillos, pero vamos ahora al caso en el que B es distinto de 0. Entonces hay raíces complejas. Bueno, en este caso, para analizarlo, lo que voy a hacer es decir, bueno,
voy a proponer que A sea coseno de tita. Yo sé que existe algún tita, ¿no? Entre 0 y 2pi, tal que A sea coseno de tita, B sea seno tita, y entonces la matriz esta tengo el formato coseno tita, seno tita, menos seno tita, coseno tita. Fíjense que cuando haga a cuadrado más b cuadrado me da 1. Coseno tita está entre 0 y 1, entre menos 1 y 1, y seno tita entre menos 1 y 1, digamos. Entonces, podemos pensar siempre a la matriz U cuando tiene raíces complejas, que la tenemos de esta manera, ¿no? Me queda coseno, fíjense, que si hiciera el polinomio característico, bueno, se los dejo para ustedes, pero el polinomio característico, si tengo esta matriz, me va a dar raíces complejas. Y entonces esto es una matriz de rotación de ángulo tita. El ejemplo, ustedes ya lo hicimos. A ver, esperen que lo voy a buscar. Ah, era en la otra unidad. Tuki. Aquí. Acá, voy a romperla si hago tan rapidito. Habíamos visto el 1, fíjense. Shift Windows S. Esta matriz la voy a pegar acá. Fíjense que esta matriz es del tipo, bueno, en realidad es la traspuesta de esta. Es esta traspuesta, ¿no? Porque es coseno menos seno, seno, coseno. Quiere decir que si esta es un ángulo tita, esta, y lo habíamos visto, es rotación, justamente, lo habíamos visto, esta era una rotación de ángulo tita igual menos 53 grados. Fíjense que el seno de 53 es igual al menos seno de menos 53. Y entonces por eso me queda opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Este lo habíamos visto porque habíamos pensado, y vamos ahora en genérico, habíamos pensado en que si yo tenía una matriz, lo habíamos hecho en ese caso particular, pero ahora vamos a hacerlo en genérico. Bueno, acá tengo X, acá tengo Y, y tengo la matriz, la voy a volver a escribir, vamos a pensar en tita positivo, ya sabemos que este era con un tito negativo, es lo mismo. Menos seno tita, coseno tita. Entonces, fíjense, si yo tengo al vector 1, 0, cuando quiera hacer, cuando haga U por el 1, 0, U por el 1, 0, ¿qué me va a quedar? Coseno tita, seno tita. O sea, que lo que hace es que me lo lleva a un ángulo, a un vector, que voy a poner cualquier cosa, ¿no? Por acá. Si esto es el ángulo tita, fíjense que de este vector las coordenadas son esto de acá, que es coseno tita, la coordenada X, y la coordenada Y es esto de acá, que es seno tita, ¿no? Es decir, que esto que es U por el 1, 0, me quedó coseno tita, seno tita, es decir, me rotó un ángulo tita. Y ahora vamos a pensar lo mismo para el otro, para el 1, para el 0, 1. Vamos a hacer dos dibujitos, así no ensuciamos tanto. Si yo tengo el 0, 1, entonces hago U por 0, 1 y me queda, ¿qué me queda? Menos seno tita
coseno tita. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces quiere decir que es alguno que, fíjense, yo lo roto el mismo ángulo tita para el mismo lado, ¿no? El mismo ángulo en completo, en módulo y en signo. Este es el ángulo tita. Si este fue para allá, en las contrario positivo, o sea, contrario a las agujas del reloj, este también. Y fíjense que la coordenada X es esto de acá, que es el seno de tita, pero con signo negativo, va para atrás, es decir, es menos seno de tita. Y la coordenada Y es esto de acá, que es el coseno de tita. Por eso este vector, que es U por 0, 1, es justamente coordenada X menos seno tita, coordenada Y coseno tita. Es decir, cuando ustedes tengan A, B menos B, cuando tengan este formato, vamos a hacerlo, cuando tienen el formato U es AB menos BA, por supuesto que B puede ser positivo o negativo, acá A va a ser positivo. Entonces, saben que es una rotación y miran el ángulo. Rotación de ángulo tita, tal que A es coseno de tita y B es seno de tita. Muy bien. Esta para la primera condición. Y para la segunda, habíamos dicho, tenía este formato, ya lo vimos, y ahora tengo A y menos A, ¿no? Entonces, voy a pensar caso B. Si la matriz fuera A, B, acá B y acá menos A, o sea, que B tienen el mismo signo, A lo tienen cambiado. Si yo hiciera PU de lambda, ¿qué me quedaría? Lambda menos A por lambda más A. Bueno, acá hice lambda por la identidad menos A. Vamos a cambiarlo porque lo hacíamos, vamos a hacerlo como lo hacemos nosotros, porque si no, para ser más cómoda, nosotros lo hacíamos como determinante de U menos lambda por I. Es decir, el determinante de A menos lambda, B menos A menos lambda. Es decir, que el polinomio característico es A menos lambda por menos A menos lambda menos B cuadrado. Esto de acá lo puedo escribir como menos A cuadrado menos lambda cuadrado, ¿no? Porque saco este menos para afuera y me queda una resta y una suma, y entonces por diferencia de cuadrados. Bueno, a ver, esto me está quedando, ¿qué? Menos A cuadrado, esto era un B cuadrado, ¿no? Menos A cuadrado, menos B cuadrado, más lambda cuadrado es 0. Quiere decir que lambda cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado, pero A cuadrado más B cuadrado es 1. Es decir, como suponíamos, acá tengo los autovalores. Un autovalor 1 y otro autovalor que es menos 1. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, vamos a ver que va a existir un B1 tal que, obviamente, U por B1 es igual a lambda 1 B1. Vamos a decir un B1 de norma 1. Sea B1 de norma 1, tal que U por B, o sea, es un autovector de norma 1, y voy a tener un B2 también de norma 1, lambda 2 por B2, pero como lambda 1 es lambda 1 y lambda 2, uno es positivo, el otro es negativo, o sea, voy a decir U por B1 directamente B1, y U por B2
directamente menos B2. Y B1 es ortogonal a B2, porque si los autovalores son distintos, los autovectores son ortogonales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tener que a esta matriz U la puedo diagonalizar a través de sus autovalores 1, 0, 0, menos 1, con la matriz P que es B1, B2. Y esto es, ¿no? Esta es la matriz P. Esta es la matriz diagonal. Y esta es P a la menos 1. Pero P a la menos 1 es igual a P traspuesta, ¿no? Porque P es ortogonal. ¿Por qué? Porque las columnas forman BOM. ¿Estamos? Entonces acá lo que hago es decir, bueno, esto es B1 así, B2 así. Y esto es una diagonalización ortogonal, se llama, de U. A la matriz U la diagonalizo ortogonalmente. Diagonaliza. U diagonalizada ortogonalmente. Pero bueno, en definitiva, ortogonalmente. Pero en definitiva, geométricamente, ¿qué es lo que me importa? ¿Qué está pasando? Los vectores que están en el subespacio S sub lambda 1 quedan donde están. Y los que están en el complemento ortogonal, que sería el subespacio asociado a B sub 2, o generado por B sub 2, van a su opuesto. Es decir, supongan que yo tengo esta, que es la recta, S sub lambda igual a 1. Y tengo su complemento ortogonal, que es la recta, vamos a poner así, S sub lambda 2. No sé si me dio que este sería ortogonal, ¿no? Así. S sub lambda igual a menos 1. Yo no estoy poniendo, y quizás está mal, lo voy a poner, los ejes XY, porque estamos siempre en, no vamos a poner los ejes XY. Las rectas, por supuesto, ay, no me salió. Claro que me va a salir ahí. Ustedes saben que yo soy una obsesiva y si no me sale perfecto me vuelvo loca. Si no me sale perfectamente ortogonal y todas esas estupideces que no sirven para nada, pero bueno. Bueno, esto es X, esto es Y, y tengo un vector, este de acá sería el vector B sub 1, ¿no? Cualquiera que tiene esta dirección. Y yo sé que U por B sub 1 es igual a él. Y acá tengo el B sub 2. Tienen norma 1, bueno. Este es B sub 2, y entonces U por B sub 2 está acá. Digo ese o cualquier otro que esté en esta dirección. Esto es U, vamos a ponerlo de este lado, U por B sub 2. ¿Está bien? Porque U por B sub 2, U por B sub 2 es menos B sub 2. Y entonces si yo agarro cualquier otro, B, y digo que esto es alfa por B1 más beta por B2, cuando haga U por B, ¿qué me queda? El mismo alfa por U por B1, que es B1, y después más beta por U por B2. Pero U por B2 es menos B2, entonces me queda menos beta por B2. ¿Se entiende? Es decir, si yo agarrara un vector cualquiera que esté por aquí, un vector B, ahí, que esté por aquí, entonces a este B lo puedo descomponer en alfa por B1, que sería esta parte que está sobre S sub lambda 1, y beta por B2, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser el transformado? La parte que está sobre S sub lambda 1 queda igual, y la otra va a su opuesto. Entonces, ¿qué me está dando? El simétrico, bueno, el simétrico respecto a la recta. Fíjense
Esto es U por B. Es decir, es una simetría respecto a la dirección de S sub lambda igual a 1. Esas son las dos posibilidades que tienen en R2. Ay, no los quiero ver a ustedes. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí. Muy bien. Entonces, a ver, ya que estamos, vamos a ver el ejercicio. Fíjense, este ejercicio, la segunda parte, no sé si lo están viendo. El segundo, esto va a ser una simetría. ¿Y qué tienen que hacer? Porque dice, si se trata de una rotación, el primero es una rotación, ¿no? El determinante vale 1. En cambio, en este otro, que no sé si lo dije, en este, fíjense, creo que lo dijimos, ¿no? Sí, lo dijimos. El determinante vale menos 1. De ahí, así me voy a dar cuenta. Entonces, en este otro, el determinante, fíjense, es menos 16, menos 9 quintos. Me da negativo, es una simetría. ¿Cómo hago para saber cuál es la recta con respecto a la que se produce? Busco los autovalores y los autovectores. Y entonces la simetría es respecto al autovector asociado al autovalor 1. ¿Vamos? ¿Vamos bien? No hace falta que lo haga, ¿no? Me parece que lo sacan. ¿Siempre Sí, con respecto al autovalor igual a 1 o puede llegar a ser respecto al autovalor menos 1? No, porque vos fíjate que lo que queda, cuando lo hacemos, cuando yo, al que tiene autovalor 1, U por B1 queda donde está. Y en cambio, U por B2 se va a su opuesto. Entonces siempre el B1 me queda como está. Entonces siempre va a ser respecto al del autovalor 1, por este dibujito. ¿Entendés? Sí, sí, ¿Lourdes? perfecto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pero ahora vamos a complicarla un poco. Yo pensaba hacer un ejercicio, pero como no hay mucho tiempo, avanzo. Y la vamos a complicar y vamos a hacer R3. profe, ahí Fermín pide que le vuelva a explicar lo de las rectas. ¿Cómo? Ay, perdón, no te... Que ahí Fermín te dejó una duda en el chat. Ah, hay una duda en el chat, gracias. Profe, ¿podrías repetir cómo es la recta? Porque no terminé de entender. La recta que es el subespacio asociado al autovalor 1, porque todos los vectores que estén, todos los B, tales que U por B sea 1 por B, son vectores que quedan en esa recta. ¿Ves B1? Cuando lo transformo, hago U por B1, queda ahí. En cambio, los que estén en el complemento ortogonal van a su opuesto. U por B1 queda en B1. U por B2 va a su opuesto. Entonces yo pienso en la recta, que es la dirección, la recta cuya dirección es el vector B1, y todos los vectores que estén en esa recta quedan donde están. Y una recta que es ortogonal a ella, que es la recta cuya dirección es el vector B2, o sea, el autovector asociado a lambda igual a menos 1, y esos vectores van a su opuesto. Y entonces por eso cualquier otro vector me queda simétrico respecto al que se quedaba quieto. ¿Entendiste, Fermín? Sí. No entendí qué dice. Perfecto. Gracias. No, se te fue la cosa. Bueno, muy bien. Y entonces ahora empecemos con algo, un cachengue más feo, que es R3, un poco más complicado, y ni les cuento las cuentas, que bueno, las hice con la computadora, pero las que están en la guía, le voy a poner otro ejemplo, porque esas son muy... háganlas, o sea, agarren algún programa y empiecen a trabajar con programas. Les puedo asegurar que es necesario en ingeniería trabajar con programas. No van a poder avanzar tranqui si no empiezan a trabajar por programas
y algo de esta nueva visión que le estamos dando a la materia, que le está dando el coordinador en realidad, nosotros obedecemos, cosa que no me gusta, pero bueno, es así. Pero es interesante la visión esta de que hay que empezar a trabajar con programas. Y ustedes vieron que hay una parte que dice trabajar con computadora o algo así, algunos ejercicios. Porque en ingeniería hay que trabajar con programas, porque en ingeniería uno descubre muchas cosas haciendo cuentas, luego las generaliza, luego las piensa, pero las descubre, ¿no? Entonces es importante hacer cuentas. Y bueno, si yo me pongo a hacer cuentas que son muy largas, me lleva toda una tarde y pierdo demasiado tiempo y no tiene sentido. Por hacer un ejercicio no voy a estar toda la tarde. Entonces, saco los resultados con las computadoras. Si yo sé cómo se hace, después, bueno, listo, que lo haga la compu y me da el resultado, y yo con los resultados observo muchas cosas, llego a muchas lindas conclusiones. Entonces, también digo, hagan cuentas, y esto me gusta mucho de esta parte, de este nuevo formato. Bueno, entonces lo mismo, vamos a suponer que tengo una transformación lineal. Yo digo transformación lineal porque cuando uno dice le aplico al vector, bueno, lo transformo, ¿no? En R3, tal que vamos a decir f de x también u por x, donde u es una matriz R3 por 3 ortogonal. Entonces, bueno, vamos a ver varias posibilidades. Vamos a pensar primero, yo sé que si es una matriz de 3×3, cuando haga el polinomio característico, alguna raíz real tiene que tener. Tiene seguro, estamos de acuerdo, ¿no? Porque si tiene una compleja, tiene su conjugada. Entonces, porque es una raíz con coeficientes reales. Entonces puede tener dos complejas, pero alguna raíz tiene. Y esas raíces pueden ser 1 o menos 1. Porque bueno, sabemos que si una matriz es ortogonal, los autovalores reales pueden ser 1 o menos 1. Y entonces vamos a empezar con distintos casos. Caso A. Tiene un único autovalor real que vale 1. Y lambda 2 y lambda 3 son complejos. Autovalores complejos conjugados. Entonces, conjugados. Muy bien. Entonces, yo sé que hay un autovector, B1, tal que la norma de B1 sea 1, y tal que A por B1 sea 1 por B1. O sea que sé que va a haber un vector, U, que al transformarlo queda donde está. Bueno, pero si yo sé que S sub lambda igual a 1, es invariante, ¿no? Porque por la definición de invariante, esto no se preocupen porque también lo pueden tomar un poquito más así geométrico y no tanta demostración, pero no me gusta verlo tan en el aire. Entonces, si S sub lambda 1 es invariante, es decir, cuando yo a cualquier vector que lo multiplique por U, me va a quedar dentro invariante por U. Cuando yo haga U por B, me va a quedar el mismo B. O sea, va a ser recontra invariante. Va a ser un autoespacio. Los autoespacios son subespacios invariantes. Porque siempre, cuando yo haga A por un vector, me va a caer dentro del mismo subespacio. Va a ser lambda por B. Bueno, entonces, ese sub lambda 1 es invariante. Entonces, yo voy a poder encontrar un B2 y B3, que vamos a decir que S sub lambda 1 complemento ortogonal esté generado por ellos. Es decir, voy a poder conseguir un B2, B3, que también sea invariante, es decir, que cuando yo haga U por B2, me quede algo por B2 más otro algo por B3. Y cuando haga U por B3, me quede, no sé, algo por B2
más algo por B3, ¿no? Y entonces vamos a poder pensar que en esta base, o sea, sabemos que va a existir una base bond, B2 y B3 que tengan norma 1 y que sean ortogonales entre sí, porque en este subespacio, que es el ortogonal a S sub lambda 1, puedo, por Gram-Schmidt, conseguir una bond. Existe una bond que va a ser B1, B2, B3, en el cual, si se fijan, la forma, por lo que decimos, la forma de la matriz va a ser del tipo 1, digamos, no puedo poner U, vamos a poner esto. Vamos a decir la matriz de la transformación lineal, pero en esa base B es 1, 0, 0, 0, y habíamos dicho alfa, beta, 0, alfa prima, beta prima, ¿no? Por esto que había puesto acá. Bueno, entonces vamos a pensar en este bloque exactamente lo mismo que lo que vimos en R2. Hay un poquito más cosas para decir, pero vamos a decir que este es un bloque de rotación alrededor del eje que se queda donde está. Ahora lo pensamos, pero... Entonces, vamos a pensar que también, bueno, esta columna tiene norma 1, entonces también vamos a pensar que en esa base B, la matriz, bueno, 1, 0, 0, y esto va a ser coseno tita, seno tita, siempre lo vamos a poder escribir así, menos seno tita, coseno tita. En esa base, ¿no? Pero entonces la matriz U, que es F en base canónica, va a ser una matriz P por esta F B por una P a la menos 1. Esta P es aquella que es la de cambio de base. Esta P es la que es de cambio de base de la base B a la canónica, ¿no? Entonces, es aquella que tiene en sus columnas B1, B2, B3. Y como son ortogonales y de norma 1, P es ortogonal. Entonces, P a la menos 1 es P traspuesta, ¿no? Pero bueno, lo importante entonces es que también encuentro la matriz U diagonalizada ortogonalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta matriz U, en definitiva, tiene un autovalor 1 y dos autovalores que son complejos. Entonces, es una matriz de rotación alrededor del eje cuya dirección es la de B1, es la del autovector B1. Y entonces uno tiene que buscar este bloque para saber, ya puede encontrar cuál es el eje de la alrededor de la rotación. Digo, vamos a pensar, a hacer un dibujito geométrico para poder terminar de entender esto. Supongan que, sí, la decime. rotación podría tranquilamente ser alrededor de alguno de los ejes, ¿no? De los ejes cartesianos. Bueno, si el vector B sub 1, porque va a ser alrededor, fíjate que cuando, ahora lo pensaba hacer, fíjate que si yo a esto, a esta matriz, Sí. ¿no? Es la matriz que toma en B y devuelve en B. Si yo Sí. lo multiplico por 1, 0, 0, 1, 0, 0 son las coordenadas de B sub 1, ¿no? Si yo pienso las coordenadas de B sub 1 en la base B, es el 1, 0, 0, ¿no? Porque es 1 por esto más 0 por esto. Y entonces, si yo a esta matriz la multiplico por 1, 0, 0, lo que me va a dar es 1, 0, 0. ¿Qué quiere decir? Que el vector B1, cuando lo multiplico, cuando lo transformo, queda igual, queda el mismo vector B1. En cambio, en el plano ortogonal, en B2, B3, que forma un plano ortogonal a B1, hay una rotación,
de ángulo θ. ¿Cuál es el ángulo? Y bueno, lo voy a sacar cuando sepa cuál es AB y B menos BA, como hice exactamente como hice antes. Claro, similar al R2, sí. Exactamente, es decir, voy a pensar, a ver, vamos a hacerlo, trato de hacerlo lo más, esto es Z, para hacerlo bien en R3, X, Y, Z. Y entonces supongan que el vector B1 tiene, no sé, esta dirección. Este es B1, o sea, yo puedo encontrar B1 porque yo tengo U y le busco los autovalores. Entonces con él saco B1, tengo B1. Es decir, acá tengo una, vamos a poner, no sé, en verde, acá tengo un subespacio S sub lambda 1, que yo sé que los vectores ahí, S sub lambda igual a 1, que yo sé que los vectores ahí quedan donde están. U por B1 me queda como U por B1. ¿Está bien? Porque es un autovalor 1. Y luego tengo un subespacio, vamos a ponerlo en, que es ortogonal a él, no sé cómo ponerlo, pero... ¿Qué quiere decir esto? Este, para mí, es S sub lambda 1 complemento ortogonal, es decir, es el que está generado por B2, B3. Entonces, en este plano, si yo tengo un vector B2, lo que va a hacer U es rotarlo un ángulo θ. Esto es U por B2, este es el ángulo θ. Y a B3 exactamente lo mismo, a ver qué sé yo, gris. Si este es B3, también lo rota el mismo ángulo θ. Bueno, si este es B3, este es U por B3. Es decir, es una rotación de ángulo θ, y ¿cómo lo saco al ángulo? Con el bloque que me queda cuando yo, bueno, no es que diagonalizo, sino que busco este bloque de cuatro numeritos, que es la matriz de F en la base B. Es decir, lo que voy a hacer es, tengo B1, voy a buscar B2 y B3, que van a ser ortogonales a B1 y de norma 1. Y voy a buscar alfa, beta, alfa prima, beta prima, y voy a ver si me queda, que me quede de esta forma. Y entonces de ahí saco cuál es coseno θ, seno θ, para poder saber cuál es el ángulo θ de rotación. Yo, la verdad, les digo, lo quise hacer para mostrarles resultados, pero bueno, no tuve tiempo porque esta práctica me llegó el lunes a la mañana, pero... y entonces lo único que pude hacer es decirles que eso va a suceder, lo voy a poner como ejemplo, pero no pude hacer las cuentas porque era demasiado cuentas. Esta matriz, la B. En esta matriz B, lo que van a encontrar háganla ustedes y tómense el tiempo suficiente, porque ustedes sí que están para esto, porque están cursando la materia. Esto es un ejemplo de esto exactamente que estamos haciendo. Ejemplo. Es la B del ejercicio, no me acuerdo cuál era. El ejercicio 2. Acá van a encontrar que lambda 1 es 1, y lambda 2 y lambda 3, complejos. Yo no, quería ver si había sacado cuál era B1, porque lo que les importa es B1, porque entonces luego buscan
No se pongan a buscar autovectores de lambda 2 y lambda 3, le van a quedar cosas complejas. Busquen una base ortogonal a B2, o sea, el plano ortogonal a B1, perdón, el plano ortogonal a B1, y ahí es donde se da la rotación. Entonces busquen una BON de esa base y hagan las cuentas que les hice acá, digo para poder pensarlo de alguna manera, ¿no? Y van a tener que hacerlo, porque miren qué números, van a tener que hacerlo con computadora. Bueno, esa es una. Vamos a otra. ¿Qué otra manera pueden tener? Los tres autovalores reales. Yo no sé cómo les estaba poniendo. Y en R3, ¿no? En R3. A, 1 y 2 complejos conjugados. Vamos a pensar que tenga los tres reales. U tiene, por ejemplo, lambda 1, 1 con multiplicidad algebraica 2 y lambda 2, 1, menos 1, perdón, con multiplicidad algebraica 1. Acá lo voy a hacer con un ejemplo, para que lo veamos, porque si no es demasiado abstracción. Total, con un ejemplo lo pueden ver, y acá sí tengo un ejemplito. Ejemplo. La matriz U. El ejemplo de la guía es uno muy parecido al A, pero tiene también cuentas que, al 2A, pero tiene cuentas tan espantosas que me costó mucho, la verdad. Entonces vamos a hacer que tampoco lo terminé de hacer, pero lo vi un poquito más lindo. No me alcanzaron los tiempos, ayer tuve reuniones y qué sé yo, y guau. Menos 2/3. Primero vamos a verificar 1/3. Esto, el enunciado sería comprobar que es ortogonal, en ese caso caracterizar la isometría, vamos a ver qué es, si es una rotación, qué es. Entonces, primero comprobamos que U es ortogonal. ¿Cómo la comprobamos? ¿Cómo lo comprobamos? A ver. ¿Qué habíamos? El producto interno entre sus columnas. Exactamente. Si yo digo que la primera columna es 1/3, 2/3, menos 2/3, bueno, primero que la norma de U1, a ver cuánto me da. 1/3 al cuadrado es 1/9, más 4/9, 5/9, más 4/9, 9/9, 1, muy bien. U2, lo mismo, ¿no? 2/3, 1/3, 2/3. Lo mismo, la norma de U2, hacen la cuenta, también les da 1. Y la norma de U3 también, y luego, como me acaban de decir, cuando hacen U1 por U2, U1 traspuesta por U2 me da 0. Y después U3, bueno, no sé cuál es, pero también me va a dar menos 2/3, 2/3, 1. También la norma de U3 es 1. También hagan esto por esto, U2 traspuesta por U3 les da 0, y por supuesto también U1 con U3, ¿no? 1 con U3, 1 traspuesta por U3 les da 0. Esto ya me alcanza para decir, uy, aprieto un botoncito, uy, se me fue, ni me lo digan. A ver. A ver hasta dónde había llegado, porque yo trato de grabar, porque sé que pasa esto. Bueno, no importa, ustedes ya lo tienen, yo después lo escribo. Sabemos que es ortogonal, ¿no? U1 ortogonal a U2, U1 ortogonal a U3, U2 ortogonal a U3, y las normas de U1, la norma de U2 y la norma de U3 es 1. Muy bien. Bueno, entonces ahora me pongo a buscar los autovalores.
y voy a ver que voy a estar en este caso. La verdad es que si los buscan van a ver que están en ese caso. No vamos a hacer las cuentas, pero hago P U de lambda, que es el determinante de U menos lambda I igual a 0, y voy a ver que me queda un autovalor de multiplicidad, 1 de multiplicidad algebraica 2, y 1 que es menos 1 de multiplicidad, bueno, este es lambda de multiplicidad algebraica 1, o sea, y si las cosas me salen bien, los dos autovectores, que eso sí los vamos a buscar porque no los tengo, los dos autovectores asociados a lambda 1 tienen que ser ortogonales al asociados a lambda 2, pero esto los tengo que hacer. Voy a decir, S sub lambda igual a 1 es el espacio nulo de la matriz, U menos la identidad. Es decir, es el espacio nulo de 1/3 menos 3/3, acá me queda menos 2/3. Ustedes créanme que yo lo estoy mirando en la hoja, ¿no? 2/3 menos 2/3. Acá es 2/3, 1/3 menos 3/3 me queda menos 2/3, 2/3. Y esto me queda menos 2/3, 2/3 y 1 menos 2/3. Bueno, si no está mal, todas las filas son múltiplos entre sí, ¿no? Vemos que la dimensión del null es 2, tiene que ser 2, no tienen que ser entonces todas múltiplos. A ver. La primera y la última. Está bien la dimensión, perdón. El rango, el rango, que es lo que uno mira, porque uno mira el rango, no lo sabe. El rango de U menos I es 1. Entonces, ¿no? Son todos múltiplos. Fíjense que la segunda es menos 1 por la primera y la tercera es igual a la primera. Entonces, si el rango de 1 menos I es 1, la dimensión del null de U menos I es 2. Está bien, que es lo que quería, ¿no? Porque yo sé que la dimensión, porque el espacio, el null de U menos I justamente es el autoespacio. Entonces los voy a buscar. Sé que los X y Z que pertenecen a S sub lambda igual a 1 son tales que menos 2, ¿no? Están en el espacio nulo de esta matriz, es decir, menos 2/3 X más 2/3 Y menos 2/3 Z es 0. De acá, bueno, me sale, voy a despejar X, me queda que X es igual a menos Y más Z. ¿No? Y menos Z. Mando X para el otro lado, Y menos Z. Quiere decir que todos los autovectores estarán generados por, voy a decir que I valga 1, Z valga 0, y que Z valga 1, acá era un menos. Y acá hay un menos 1. Ojo que no son ortogonales, ahora lo buscaré ortogonales, ¿no? Pero está bien. A ver si hago menos X más Y. Sí, eso también. Sí, muy bien. Bueno, y ahora voy a buscar ese sub lambda 2. Digo porque entonces estos dos, ojo, que no son ortogonales, ¿no? Ojo que no es Bon. La quiero buscar como Bon, ¿eh? Luego hallo Bon de S sub lambda igual a 1. Lo digo para que no nos olvidemos. Bueno, vamos a buscar S sub lambda igual a menos 1. S sub lambda igual a menos 1 es el espacio nulo de U más la identidad. Es decir, el nulo de, a ver, 1/3 más 3/3, acá me queda 4/3, 2/3, menos 2/3, acá me queda
2 tercios, 4 tercios, y acá 2 tercios, ¡oh, qué feo! Acá menos 2 tercios, 2 tercios, 4 tercios. Bueno, buscar el espacio. Esto, si ven, tiene el rango, es 2. Ya la primera y la segunda fila no son LD, o sea, no son múltiplos. La tercera ni me fijo, porque en realidad seguro que es múltiplo de ellas dos, porque sé que lambda igual a menos 1 es un autovalor. Y de eso estoy segura, porque no podría tener un único autovalor que valga 1, porque si no hubiera sido una matriz, directamente la matriz identidad, si tiene un único autovalor valiendo 1. Quiere decir que seguro que lambda igual a menos 1 es un autovalor, entonces seguro que la dimensión de esto, que el rango de esto no es 3. Todas estas cosas que yo digo, así las digo muy rápido, yo sé que para ustedes no son tan inmediatas, pero las digo justamente porque sé que está grabado, la van a escuchar 80 veces, pero lo van a pensar. Bueno, entonces saco de acá y yo sé, me da un cacho de fiaca, pero lo que voy a hacer es, sé que va a ser un vector ortogonal a estos dos. Entonces los voy a buscar como tal y luego voy a verificar que pertenece al espacio nulo. Digo para hacer más rápido las cuentas, esto es como mecanismos. Y como sé que estoy en R3 y que es el producto interno canónico, buscar un vector que sea simultáneamente igual a otros dos, no sé, a este le voy a llamar U1 y a este, no, 1, qué sé yo, W1, porque tampoco les quiero llamar B1 porque esos van a ser los autovectores. Supongan que le llamo W1 y a este W2. Y entonces voy a decir que un W3 que pertenece a S sub lambda igual menos 1 va a ser tal que W3 va a ser igual a W1 producto vectorial W2. Ojo, esto es porque estamos en producto interno canónico, o sea, no lo hagan mucho, más bien busquen acá, pero porque estamos en un producto interno canónico y en R. Entonces, bueno, se puede, pero... Y yo porque me quiero ahorrar cuentas, porque soy fiaca y porque no tengo tanto tiempo. Esto es 1, en J es 1 también, y acá me queda 1. Era bastante evidente ahora que lo estoy pensando. Pero no puede ser, porque no es ortogonal primera, hay algo que hice mal. Menos 1. Menos 1, 1, profe. Exacto. Sí, era bastante sencillito. Fíjense, vamos a verificar, ¿no? Digo porque me parece, verifico que el 1 menos 1, 1 pertenece al espacio nulo de U más I. ¿Cómo lo hago? Y bueno, hago U más I, si 2 tercios, por lo menos verificar sí, ya que soy fiaca no voy a ser tan fiaca, porque si no, corro riesgo de equivocarme en alguna cuenta y cometer errores conceptuales. Menos 2 tercios, 2 tercios, 4 tercios, por 1 menos 1, 1, quiere decir que es la primera fila menos la segunda más la tercera, ¿no? 4 tercios, menos 2 tercios, menos 2 tercios, 0, buenísimo. 2 tercios, menos 4 tercios, más 2 tercios, 0. Primer columna, digo, menos segunda, ¿no? ¿Se acuerdan? 1 por la primer columna, más menos 1 por la segunda, más 1 por la tercera. ¿Se acuerdan que así hacíamos matriz por vector? Entonces esto es menos 2 tercios, menos 2 tercios, menos 2 tercios, menos 4 tercios, más 4 tercios, 0. Perfecto, bueno. Entonces acá sí, yo ya voy a poner una BOM de S sub lambda, una BOM de S sub lambda igual a menos 1, ya voy a poner ese vector, pero ya con norma 1. Entonces digo, BOM de S sub lambda igual a menos 1 va a ser el vector 1, la norma de esto es raíz de 3, ¿no? Va a ser el vector
1 sobre raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es S sub lambda igual a 1, también voy a buscar, el primer vector que tenía acá, lo tomo, el 1, 1, 0, porque es ortogonal al que acabo de poner. Solamente lo divido por su norma, es decir, el 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 0. Pero el otro voy a buscar una combinación lineal, ¿no? Podría ser Gram-Schmidt, que también, por supuesto, y en general debería ser Gram-Schmidt, para buscar un vector U2 que sea ortogonal a 1, pero que esté dentro de este subespacio, es decir, con Gram-Schmidt. Pero si no, lo que puedo hacer es el que yo estoy buscando, este U2 tiene que ser ortogonal al que está en su propio subespacio, pero también al del subespacio lambda igual a menos 1. O sea que lo voy a poner como que es 1 sobre raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, producto vectorial, ¿no? Tiene que ser ortogonal a ambos. Entonces lo voy a buscar así y luego lo voy a normalizar. ¿Me siguen lo que estoy haciendo? Porque voy así con cositas, después ustedes capaz tendrán que, le estoy sacando, porque lo que me interesa es la dirección, ¿no? Le estoy sacando las raíces de abajo, total es la dirección. U2, después lo voy a normalizar. ¿Qué me queda? Menos 1, en J es menos 1, es 1, y en K Profe. es 1 más 1, 2. Decime. Están pidiendo si podés repetir la última parte por el chat. ¿Qué última parte? A partir de, gracias, la que lo dice, pero no sé qué última parte, me parece que es Fermín, ¿no? El producto de las Born. ¿Qué quiere decir? El producto de las Born. ¿Y qué quiere decir el producto de las Born? No, yo lo que digo es, despreocúpate, Fermín, hace cuentas, no quiero perderte. Después mira la guía, pero ¿qué tengo que buscar? Un autovector asociado a lambda igual a menos 1. Es decir, el espacio nulo este. Bueno, créeme que dio esto, no importa cómo, porque estos son maniobras, después cuando lo mires te vas a dar cuenta, pero no quiero perder tiempo en algo que son cuentas. El 1 menos 1, 1, está en el espacio nulo de esta matriz, es decir, es un autovector asociado al menos 1. Muy bien. Entonces, esa lo dividí por su norma para tener un vector de norma 1 asociado a ese autovector. Y luego tengo una base de ese sub lambda 1, pero quiero una Born de ese sub lambda 1. Entonces, al primero lo divido por su norma y ya lo pongo. Y al segundo, por Gram-Schmidt, debo buscar un autovector que sea combinación lineal de estos dos, obviamente, para que esté en este mismo subespacio, pero que sea ortogonal al primero. Hacelo por Gram-Schmidt como corresponde. Yo lo estoy haciendo muy rápido, vas a ver que por Gram-Schmidt te puede dar este o su opuesto. Me va a dar esto, lo voy a dividir por su norma. 4, 5, 6. O sea, no quiero perder tiempo en las cuentas, porque las cuentas ustedes las saben hacer. Estoy buscando autovalores y autovectores de esa matriz. Nada del otro mundo. ¿Cómo las busqué? Me las rebusqué para no hacer cuentas. Ustedes háganlas, tienen computadora, hagan las cuentas, pero tengo acá una Born de ese. Entonces, fíjense, no sé, voy a llamar B1 a este le voy a llamar B1. A este le voy a llamar B2. Vamos a ponerlo directo. Y a este le voy a llamar B3. Entonces, si se fijan, U por B1 me va a quedar B1. U por B2 me va a quedar B2, ¿no? Son autovalores asociados al autovalor 1. Y en cambio, U por B3 me va a quedar menos B3. ¿Y esto qué me está diciendo? Fíjense,
Si yo tengo, voy a buscar algo ya geométrico. Si yo tengo el autoespacio, que sea S sub lambda 1, y S sub lambda igual menos 1, que sabemos que es ortogonal a él, S sub lambda igual a menos 1, los vectores que estén en S sub lambda 1, o sea, este vector B1, cuando le aplique me va a quedar U por B1, me va a quedar el mismo. Cualquier otro que esté acá, B2, cuando le haga U por B2 me va a quedar el mismo. Y en cambio uno que esté acá, B3, cuando haga U por B3 me va a quedar acá abajo. Digo acá abajo porque estoy poniendo un plano que es medio horizontal, pero puede ser cualquier plano, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo haga cualquier otro, no sé, un B, la componente que está en el plano, que si quieren lo hacemos igual que hice antes, ¿no? Si digo que B es alfa por B1, más beta por B2, más gamma por B3, cuando haga U por B, me va a quedar el mismo alfa por B1, porque U por B1 es igual a alfa por B1. El mismo beta por B2, pero la componente de B3 me queda menos gamma B3. Es decir, que me va a quedar uno que sea simétrico respecto de ese plano esto de aquí, este es U por B. ¿Qué quiere decir? Que esto es una simetría respecto al plano formado por B2 y B3. No, perdón, B1 y B2. Fíjense que podríamos haber tenido, yo les dejo para ustedes, podríamos haber tenido un caso en el que tenga un autovalor 1 de multiplicidad 1 y un autovalor 2, que no tiene ningún ejemplo, pero que valga menos 1 de multiplicidad 2. Entonces, bueno, así como en este caso, esta matriz U me quedó diagonalizada, P por, me quedó 1, 1 y menos 1, ¿no? Porque estos eran los autovalores. Y acá me queda P traspuesta, donde P tiene la BON en sus columnas, ¿no? Y entonces P a la menos 1 es P traspuesta. Entonces me quedó diagonalizada, ortogonalmente, ortogonalmente, es decir, que la matriz que la diagonaliza, que es la matriz P, es una matriz ortogonal. Si ustedes hubieran tenido otro caso, ¿no? Una matriz U, en el que tenga un autovalor que sea 1, de multiplicidad 1, y otro que sea menos 1 de multiplicidad 2, entonces esta U les hubiera quedado P por 1 menos 1 menos 1, ¿no? Y entonces esto hubiera sido, también por analogía, podríamos decirle, Lo contrario de esto. Bueno, no lo contrario, una simetría respecto a un plano, a una recta. Una recta, claro. Esto es S sub lambda igual a 1. Le busco el plano ortogonal.
¿no? Esto es S sub lambda igual a menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Acá está el 0, ¿no? ¿Qué pasa? Los vectores que están acá, si este es B2, por ejemplo, U por B2 es su opuesto. Este que está acá, B3, U por B3 es su opuesto. Pero en cambio, los que quedan acá, U por B1, quedan en B1. Entonces, es una simetría, ¿no? Si yo agarrara cualquier otro, los que están acá quedan igual y los que están en el plano se van para el otro lado, ¿no? Cualquiera que esté en el plano, si yo pusiera un vector que está aquí, su U por B va a quedar acá, ¿no? Entonces, los que están en el plano se quedan en el plano del otro lado. Los que están en la recta se quedan en la recta en el mismo sentido. Entonces, cualquier otro que no esté en ninguno de los dos lados, lo voy a pensar como una componente que está en la recta y una componente que está en el plano. Entonces, su U por B va a quedar acá. Entonces, esto va a ser una simetría respecto a la recta de dirección S sub lambda igual a 1. ¿Se entendió? Bueno, por último, y no, me parece que no hay ninguno, a ver si hay alguno. Ah, sí. Por último, les dejo un poco para ustedes, que ustedes vean que pueden tener una U que tenga un autovalor real, pero que no sea el 1, sino el menos 1, porque yo había puesto un autovalor real, el 1. El menos 1 y otros dos que sean complejos. Entonces, en alguna base B, la matriz esta va a tener la misma forma que en el caso A, pero acá un menos 1. Pero por la misma cuestión, ¿no? Acá le vamos a llamar coseno tita, seno tita, menos seno tita, coseno tita. Y esto es una combinación, ¿no? Es una reflexión alrededor del menos 1, porque el menos 1 lo tira para el otro lado, o sea, los rota y los tira para el otro lado. Se los dejo para que lo hagan. Una rotación compuesta con reflexión. Esto creo que tienen un ejemplo, así que lo van a hacer. Ejemplo es el ejercicio 2C. Yo me puse, lo único que hice es buscar los autovalores para que ustedes puedan más o menos ponerle como ejemplos. Bueno. Reflexión sería lo mismo que simetría, ¿no? Que simetría, sí, como que refleja el que este menos 1 lo tira para el otro lado, al vector B1. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer ahora voy a dejar de grabar porque quiero empezar, por eso no quiero extenderme mucho más, quiero que ustedes hagan cuenta, cualquier cosa me preguntan, pero quiero empezar con matrices simétricas.